Solamente un versículo ahí en 2 Corintios 13:5, pero antes preparen la lectura, pero antes voy a hacer un anuncio. Quiero aclarar algunas cosas que compartí el miércoles pasado en el tiempo de la meditación. Si alguien se confundió la vez que yo estuve compartiendo el miércoles con la meditación, el título de la meditación fue ya no finjas tu fe. Y aunque no lo traía preparado, no había pensado compartir eso, pero Dios me lo puso en mi corazón y quise hablar de una persona que había llegado a la iglesia, que estaba traumado, porque él creía que al recibir el Espíritu Santo se habla en lenguas. Y yo compartí eso con el propósito de que muchas de las veces, hermanos, esas personas empujadas, causa de eso, llegan a fingir su fe o quedan traumados o quedan confundidos y hay confusión. Pero no era el hermano, el pastor, que enseñaba eso. Él venía de otra iglesia, y aclaro esto. Él no había nacido en esa iglesia, ni el pastor estaba enseñando esas cosas. Yo mencioné que nuestro pastor fue el hermano William Ortega, y cuando yo dije eso, bueno, mi esposa me dijo que pareciera que lo que yo dije pareciera que el pastor estaba enseñando eso, y no, definitivamente no. Esa persona llegó de otra iglesia, quiero que quede eso bien claro. También dije otra cosa. Había una persona que me preguntaba a mí, o me decía que por qué estaba tan triste. Yo no era cristiano, yo aún no era salvo. Y él me veía cara de tristeza y me preguntaba hasta que me molestó, y le dije, pues, ¿qué quiere? ¿Que me ande riendo como loco o qué? Pero no era el pastor también. Aclaro que no era el pastor el que me decía eso, era otra persona que estaba en la iglesia. Y hice esos comentarios. Bueno, Dios los puso en mi corazón y hice esos comentarios con el propósito de que no lo hagamos nosotros, o que si nos lo hacen, hermano, no fingir la fe, y que eso no ayuda en nada. Lo que hace es presionar a las personas para que finjan su fe. La persona tiene que ser salvo, y entonces Dios cambiará todo. Pero es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra. Y también eso de que hablar en lenguas cuando recibe el Espíritu Santo, eso es una doctrina falsa. En Efesios, y aprovecho para leer un versículo, en Efesios 1:13 dice la palabra de Dios, en él, o sea, el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de los Efesios, dice, en él también ustedes, vosotros, habiendo oído, mire, dice, oyeron la palabra de verdad. Si lo quiere buscar, búsquelo. Es Efesios 1:13. Habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El Evangelio, la palabra de Dios. No es música, no es testimonios, no son comentarios, es la palabra de Dios. No es filosofía, es la palabra de Dios. La palabra de verdad, dice, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, en el Evangelio, en la palabra de Dios, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Que es las arras, dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención adquirida, de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, cuando la persona escucha el Evangelio, la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios,
La palabra de Dios es como fuego que quiebra los corazones. Por más duro que esté el corazón, la palabra de Dios lo quiebra. ¿Cuándo? Cuando Dios quiere. O cuando Dios haga la obra. Claro que la persona pues tiene que disponerse. La decisión la toma la persona. Si la persona se niega, se obstina a no creer, pues bueno, eso ya es otra cosa. Pero cuando llega la palabra de Dios a nosotros y la creemos, porque nos deja saber que somos pecadores, que estamos perdidos y que y continuamos en esa condición, nos iremos al infierno. Entonces, cuando la creemos y nos arrepentimos, es cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, habiendo recibido a nuestro Señor Jesucristo. Pero la persona que me molestaba a mí, que me decía que por qué tan triste, no era el pastor. Aclaro que no era el pastor. En ninguna de esas cosas que dije, comentarios que hice, no era el pastor. Gracias a Dios por el pastor, que él enseñaba sana doctrina, enseña sana doctrina, porque él aún vive. Y gracias a Dios por el pastor, por el hermano William Ortega. Muy bien. ¿Se aclaró, verdad, hermanos? Amén. ¿Quedó claro? Bueno, gracias a Dios por eso. Disculpe, tuve que agacharme porque estando aquí se seca la boca, ¿verdad? Quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos. Dios los bendiga a todos y quiero dar la bienvenida y que Dios bendiga a los que se conectan, que nos están viendo, escuchando, donde quiera que sea. A veces son de otros países, Costa Rica, a veces de Colombia, a veces de otras partes. Entonces, que Dios los bendiga a donde quiera que estén y que esta palabra que voy a estar compartiendo con ustedes aquí, con los que nos escuchen donde quiera que sea de bendición para sus vidas. Vamos a orar, hermanos, antes de pasar al tema de hoy. Vamos a orar, Señor Padre. Venimos, Señor, ante su presencia. Le doy gracias por su maravilloso amor para con nosotros y por la bendición que tenemos de estar aquí en el altar compartiendo su palabra y, Señor, que esa palabra que usted nos ha dejado, que usted nos ha dado, y queremos, Señor, ser fieles a su palabra, ser fieles a usted, Señor. Y Padre, prepare los corazones para que todos podamos recibir la palabra y su bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén. El título de este mensaje, hermanos, es ¿presumes? Ese es el título y es como pregunta. ¿Presumes de lo que careces? ¿Presumes de lo que careces? Hermanos, es un grave error presumir de algo que no tengo, sea fe, sea humildad, sea sabiduría, sea de lo que sea, y aún de las cosas materiales o mundanas. Hay personas que presumen de ser ricos y no lo son. Pero el tema aquí, hermanos, y lo que importa es de las cosas espirituales. Presumes de lo que careces. Por ejemplo, y yo lo he oído, hermanos, a personas que presumen de que tienen mucha fe. Y desde el momento que están diciendo mi fe es grande, pues es que yo creo que no lo es. No lo es. El Señor Jesucristo dijo que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, haríamos que se moviera un monte de problemas o monte físico, como sea que sea, pero un granito de mostaza. Y si a veces no movemos los problemas, hermanos, de nuestra vida o nuestro hogar o de la iglesia por la oración, es que nuestra fe no llega ni siquiera al tamaño de ese granito de mostaza. Pero a veces presumimos y eso, desde ahí ya estamos cometiendo un error. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos, hermano, muy peligrosos, al grado de que ya este señor presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dice que tiene a Cristo en su corazón. Él dice que tiene a Cristo en su corazón
entonces ya cualquiera puede decir que tiene a Cristo en su corazón y no hay temor. Ya, hermanos, cualquiera lo puede decir. Cualquiera dice tener a Cristo en su corazón, y estos son tiempos peligrosos, hermanos. Tiempos muy peligrosos. Vea lo que dice aquí en 1 Corintios 13:5. Y este es el punto importante. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Hermanos, ¿nos examinamos ahorita o esperamos hasta que Cristo venga? Ahorita. Sí, ¿verdad? Mejor. Porque cuando Cristo venga, hermanos, va a ser como milésimas o centésimas, o no sé, de segundo, ni siquiera un segundo. El Señor se lleva a la iglesia y el que se quedó va a sufrir terribles consecuencias. Entonces es bien importante examinarnos ahorita. No, bueno, dijo alguien por ahí, bueno, donde Dios me quiera poner. Escuché yo el testimonio de una persona que se convirtió bien alcohólico, era un alcohólico empedernido, gracias a Dios fue salvo y él dio testimonio. Pero cuando él era un niño, así como Danielito, o tal vez como Josué, le preguntó a su primo, le dijo, primo, porque había escuchado que había un infierno, que había un cielo, dijo, primo, ¿a dónde crees que yo me voy a ir cuando me muera? No, dijo, si tú eres re malo, dijo, pues al infierno de seguro. Eso le dijo el primo mayor. Y aquel niño, pues, empezó todo preocupado y entonces va y le pregunta a su mamá, mamá, ¿a dónde tú crees que me voy a ir yo cuando me muera? Dijo, pues a donde Dios te quiera poner, hijito. Y dijo el niño, pensando entre sí, dijo, ¿y si me quiere poner en el infierno? Entonces ese niño vivía turbado, vivía angustiado y recurrió, cuando fue más grandecito, creció con esa angustia, recurrió al alcohol. Y se volvió un alcohólico empedernido, alcohólico que se quedaba tirado en las calles. Y bueno, el testimonio es un bonito testimonio, es largo, pero gracias a Dios que ese niño, que después fue adulto, fue salvo y él contó su testimonio. Entonces, hermanos, el Señor nos manda, aquí en su palabra, a hacernos un autoexamen bíblico. Porque depende dónde vamos a pasar la eternidad. ¿De dónde vamos a pasar la eternidad? Es cierto que dice la palabra de Dios que para todos los que creemos en Cristo seremos salvos, somos salvos. Pero hay muchas personas que dicen creer, pero no creen de verdad. Dice la palabra de Dios que hasta los demonios creen y tiemblan, pero no hacen su voluntad. Hasta los demonios creen y tiemblan. Mire, ese señor Daniel Ortega, él dice que tiene, así lo dice, tengo a Cristo en mi corazón y Él es el que me ha dado fortaleza para poder seguir viviendo y gobernar este pueblo, para hacerle bien al pueblo. Bien mal, pero dice que Jesucristo le ha dado la vida. Y sí es cierto, Jesucristo le ha dado la vida, pero Él dice que lo tiene en su corazón. Entonces, hermanos, al rato hasta los perros van a decir que tienen a Cristo en su corazón, porque los perros les están enseñando tantas cosas y los suben a las redes sociales y al rato le van a decir a un perro, ¿dónde está Cristo? Y va a salir así. Sí, ¿no? Estamos viviendo una apostasía terrible, ¿no? Una apostasía tan terrible, que Dios nos ayude, y es muy importante que estemos examinándonos si estamos con el Señor, estamos bien con Dios. Si Cristo viene, ¿me voy con Él o no me voy con Él? Porque vamos a esperarnos a que Cristo venga, como le dijeron a este niño, le dijo su mamá al niño, pues a donde Dios te quiera poner. No, hermanos, tenemos que asegurarnos de que si Cristo viene, nos vamos con Él. Es muy importante, dice el versículo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos
¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? O sea, tenemos que saber si de verdad Cristo vive en nosotros, no porque nos dijeron, no porque otros lo dicen, o porque todo el mundo lo está diciendo, ya no. Estar seguro, y eso es lo que vamos a ver, cómo, hermanos, cómo es que podemos saber, hacernos este autoexamen por medio de la palabra de Dios. Porque si presumimos de fe, es muy probable que de eso carecemos. Si presumimos de humildad, es muy probable que de eso carecemos. Y si presumimos de sabiduría, pues es probable que ahí radica nuestro problema. Eso es muy probable, hermanos. Vamos a examinarnos cómo andamos con nuestra fe. Vamos al libro de Hebreos, por favor, hermanos. Hebreos, capítulo 11. Mire, la fe, hermanos, la fe que nos salvó, escuche bien, la fe que nos salva, porque somos salvos por fe, ¿verdad, hermanos? Amén. Somos salvos por fe. Esa misma fe que nos salva nos da el poder para agradar a Dios, para vivir una vida agradable al Señor. Dice aquí en el versículo 5, por la fe, escuche bien, vea bien ahí, por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué es una vida agradable a Dios, hermano? Dice en el libro de Génesis que Enoc caminó con Dios y se lo llevó Dios, ¿verdad que sí? Amén. Caminó con Dios. ¿Y qué es caminar con Dios? Vivir una íntima vida con Él, vivir una intimidad con Dios, una comunión íntima con el Señor. La comunión íntima con Dios, hermanos, nos lleva a ser temerosos de Dios, nos lleva a tener hambre de la palabra de Dios, y cuando conocemos la palabra de Dios, hermanos, queremos obedecerlo en lo que Él dice, en lo que Dios nos manda. La fe también nos da el poder para ver cosas que no podemos ver con los ojos naturales, ¿verdad que sí? Me estoy explicando, hermanos. La fe nos da el poder para ver cosas que no podemos ver con los ojos naturales. Por ejemplo, yo puedo ver por la fe que Cristo está sentado en su trono reinando. Amén. Por la fe, hermano, yo puedo creer que Él viene a arrebatar la iglesia y que me va a guardar de la gran tribulación. Amén. Por la fe, hermano, yo puedo creer en la promesa de Dios, que Él dice que cree en el Señor Jesucristo y me salvará a mi casa, toda mi familia, mis hijos. Eso es por la fe confío en esa promesa, confío que Jesucristo regresa por la iglesia y me voy con Él. Yo no digo de todos, cada quien personalmente tiene que estar seguro de que se va con Cristo si Cristo arrebata la iglesia en este momento. Es personal, hermanos. Cada quien, yo no puedo decir, nos vamos todos. Quisiera que todos nos fuéramos, pero yo no sé, usted debe de saberlo cada quien. Porque a veces, hermanos, es triste que a veces no sabemos o no saben algunas personas si estamos en la verdad o no estamos en la verdad. Todavía están titubeando, están dudando. Tenemos que estar bien seguros de que ya estamos plantados en Cristo Jesús. Esa fe, hermanos, nos da el poder para ver cosas que nuestros ojos naturales no pueden ver. Por ejemplo, yo creo que nunca me va a faltar pan porque la Biblia lo dice. ¿Sí? Amén. Puedo creer con todo mi corazón y confiar que Él nunca me va a desamparar, porque la Biblia lo dice, no te dejaré ni te desampararé, y eso está en Romanos capítulo 13. Eso es la fe, hermanos, pero no lo hemos, hay cosas que no las hemos vivido, no las hemos cruzado todavía, pero la podemos ver y confiar por la fe. La fe, hermanos, te da el deseo de servirle, de serle fiel. Fíjese lo que dice en el capítulo 11, versículo 1. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. Puedes ver las cosas que no las ves, pero puedes tener la certeza, la seguridad de que Dios lo va a cumplir. Dice el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, lo entendemos, lo creemos, lo vemos, podemos estar seguros de que Dios hizo el universo con su palabra. ¿Cómo lo hizo? No lo podemos entender, pero lo creemos que Él hizo todas las cosas y ese fue Jesucristo, porque la Biblia nos dice que Jesucristo creó todas las cosas y fuera de Él nada de lo que ha sido creado fue creado. Jesucristo, aquel hombre que despreciaron los judíos, aquel hombre que caminó por las calles polvorientas en Israel, Él era el creador, Él es el creador de todo lo que existe, hermanos. Y Él es nuestro Salvador. Él es el que prometió vivir en nuestro corazón. Él es el que prometió estar en medio de nosotros cuando nos reunimos, cuando nos congregamos. ¿Por qué muchas gentes, hermanos, les da igual el venir a la iglesia, el congregarse, o vienen con desánimo porque no les falta la fe para creer que Cristo se reúne con nosotros? Amén. Amén. Les falta la fe. Vea lo que dice el versículo 3, lo volvemos a leer. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, imagínese usted, hermano, piense un poquito. Todo esto fue creado de la nada. Amén. De la nada. ¿Quién lo hizo? El Señor Jesucristo. Versículo 7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mire, a Noé se le advirtió, le dijo, va a haber un diluvio. Se cree que en ese tiempo ni siquiera llovía, todo era regado por el puro serenito, ¿no? Por la neblina se regaban las plantas, los árboles, por la pura humedad, ni siquiera había llovido. Y Dios le advirtió que iba a haber un gran diluvio, que iba a llover mucho y se iban a inundar, se iban a cubrir las montañas, los cerros, y que tenía que hacer una arca. La gente lo juzgó loco. Dijo, este loco, que va a llover, que va a inundar. Pues si nunca ha llovido, nunca ha llovido. Pero él siguió trabajando en eso, porque le creyó al Señor que se lo había mandado. Amén. Le creyó a Dios. Entonces, hermanos, qué importante es esa fe. Nos lleva a creer en cosas que no hemos visto, pero porque Él las dice y nosotros tenemos esta Biblia, hermanos. Es nuestro mapa, nuestro guía. Esta es la palabra de Dios, hermano. Aquí está todo lo que Él ha querido que nosotros sepamos. Y es bien importante leerla, alimentarnos de ella, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios para nosotros es leerla, y podemos escucharla también, pero leerla nos alimenta. Mira, hermanos, y ahorita más adelante lo vamos a ver, en el libro de Timoteo dice que la gente se aparta de la fe por estar escuchando doctrinas de demonios. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Esto no es un juego. Versículo 8 dice, por la fe Abraham siendo llamado, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Se fue, no sé a dónde voy, pero Dios me lleva, Dios me está guiando. Por aquí voy, aquí voy. Hermanos, nosotros pasan los días y yo creo que yo soy el más viejito aquí de todos, ¿verdad? Dice uno, caray, pues ya, la vida ya se fue. Algunas personas dicen, ay, hermano, es muy exagerado usted. No, soy realista. Exagerado no, soy realista. Hermanos, si los 20 años que pasaron
que fue como el día de ayer, se pasan otros 20, quién sabe si estaré aquí. Entonces, hermanos, la vida se va como el viento, se va rápido, se va rápido. Y pasan días y días y días y dice uno, ¿qué va a hacer de mí? Pues ¿cómo que qué va a hacer? Cristo dice que estamos en el hueco de su mano, que Él no nos va a desamparar y que si morimos, hermanos, es un cerrar de ojos aquí, abrirlos allá en su presencia, en su reino, en ese reino glorioso. Esa es nuestra esperanza y ese tiene que ser siempre nuestro sentir. Ese es lo que nos da el gozo, nos da el vivir, hermanos, tener ánimo de vivir, tener ánimo de servirle a Cristo, de congregarnos, de vivir para Él. Vean lo que dice el versículo 10. Porque Él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa era la esperanza de Abraham, de esa ciudad de allá. Pero ¿la había visto Abraham? No la había visto. Pero ¿dónde estaba? ¿Por qué estaba su confianza? ¿Por qué tenía esa confianza? Porque le creyó a Dios, hermano. Él no tenía Biblia como nosotros, pero tenía comunión con Dios. Dios de alguna manera o de otra le hablaba por sueños, por voz audible, como haya sido, pero le creyó a Dios. Esta es la palabra de Dios, hermano, para nosotros. Nosotros, hermanos, por esa fe podemos ver que estas personas creían 100% a la palabra de Dios, porque lo estamos leyendo, lo estamos viendo, y por la fe lo creemos y confiamos que ellos estaban confiados en Dios al 100%, 100%, no tenían duda, al menos de los, ¿verdad?, de los ejemplos de la fe, de estos personajes, estos profetas, estas personas. Había muchos que se apartaron, pero nosotros no queremos ser esas personas que se apartan, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Estamos aquí? No queremos ser esas personas que se apartan. Cuando se cree de esa manera, hermanos, hay temor de Dios, hermano. Cuando se tiene esa fe de 100%, hay temor de Dios para no pecar contra Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Cierto? Amén. Todo esto te lleva, hermanos, a ser sabio. Y la sabiduría, dices, te lleva a decir, mejor ser humilde, porque si ando con altanería, Dios me va a humillar, porque la palabra de Dios así lo dice. ¿Cierto, hermanos? Amén. Entonces, hermanos, la fe pone temor de Dios en nosotros. Conocemos la palabra de Dios, hay temor hacia el Señor, hay temor hacia Dios por lo que Él dice en su palabra, un temor reverente, respeto, amor, y eso te lleva a ser sabio, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Te lleva a ser sabio, y la sabiduría te ayuda o te da la lucidez para entender que si andamos con altivez, Dios va a tener que humillarnos, porque lo dice la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Amén. ¿Lo creemos o no lo creemos? Amén. Dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y fíjese, hermanos, que es importante, porque dice, los insensatos la desprecian. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, cuando una persona desprecia la enseñanza de la Biblia, entonces, ¿qué es, hermanos? ¿Qué es? Pensemos, es insensatez. ¿Verdad que sí? Amén. Pero la sabiduría nos dará entendimiento para ser honestos y no presumir de lo que carecemos, sino más bien decir, yo quiero eso, ¿para qué voy a presumir? Estoy engañándome, estoy añadiendo pecado a pecado, mejor lo busco en el Señor, ¿verdad? Dios puede dárnoslo, Dios quiere dárnoslo. Ser honestos, no estar tratando de tapar huecos con paja, con mentira. Es mejor humillarnos delante de Dios, hermano. ¿Verdad que sí? Amén. Humillarnos delante de Dios para que Él nos
dé lo que nos falta, porque siempre estamos faltos de más de Dios, hermano. Yo quiero más de Dios, siempre nos falta más de Dios. Recordemos que la fe, hermanos, viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Mira, vamos a Primera de Timoteo 4:1 y más atrasito. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos, y estos son los últimos tiempos, postreros tiempos, es ahora, últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. Ahora, apostatar, hermanos, es apartarse. O sea que algún día estuvieron ahí, tuvieron alguna fe, no lo sé. Pero ahí estuvieron, pero se apartaron. Ahora, ¿qué fue lo que los llevó a apartarse? Ahora, la fe, hermanos, no crea usted que todos los cristianos tienen una fe igual. Podemos ser salvos todos, pero no todos tienen una fe igual. Y algunas personas piensan, ya soy salvo y mi fe no se va a debilitar, mi fe va a ser igual que la de todos. No se engañen, no se engañen. La fe se debilita, la fe se aparta, la fe puede aún apostatar. Ahora, si es hijo, Dios lo va a disciplinar, porque la palabra de Dios nos enseña que Dios disciplina a sus hijos, porque si no se apartara, pues entonces ¿para qué la disciplina? ¿Me explico? Bueno. ¿Para qué Dios va a disciplinar a un hijo si su fe no va a flaquear? Todas las epístolas del apóstol Pablo a Timoteo hablan mucho de eso, a Timoteo y a Tito, de personas que se alejaron de la fe, flaquearon la fe, como en este caso dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, estas personas apostataron de la fe. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado. Dije en un principio, anteriormente dije que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, pero si estamos escuchando falsas enseñanzas, falsas predicaciones, palabras altisonantes o palabras malas, palabras que nos sacan de la verdad, palabras de vanidad, palabras de orgullo, palabras mundanas. ¿Qué es lo que hacen, hermanos? Apagan el Espíritu Santo. Si estamos poniendo atención, si estamos escuchando, si estamos participando, apagan el Espíritu Santo y afectan nuestra fe, hermanos. Afectan nuestra fe. No sé si usted lo cree o no, pero es verdad. Afecta nuestra fe porque la fe se fortalece, crece por la palabra de Dios, por escuchar la verdad, la palabra de Dios. Ahora, vamos a 1 Timoteo, ahí mismo, 1 Timoteo 6, 10. Dice aquí, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron ¿de qué, hermanos? La fe. De la fe. O sea, apostataron de la fe por escuchar espíritus engañadores, se extraviaron de la fe. Es como algo que va en decadencia, escuchando cosas que no debemos de escuchar, espíritus engañadores, y luego se extravía, hay apostasía, y luego empieza a amar otras cosas que no es al Señor. Quita el primer amor hacia el Señor y lo pone en otras cosas de este mundo. ¿Y qué pasa? Se extravía de la fe. Se extraviaron de la fe. Ahora, aquí en el final del versículo dice, y fueron traspasados de muchos dolores. Podría ser disciplina de parte de Dios, porque la disciplina de Dios, hermano, es dura. Puede ser la persona traspasada de dolores, puede ser por enfermedad, puede ser por diferentes cosas, angustia en el corazón, porque las angustias son horribles también, depresión o cualquier cosa.
para que vuelva al camino. Pero estas personas se extraviaron y algunas personas pueden decir, yo no, a mí eso nunca me va a pasar. Mira, si estás oyendo cosas que no debes de oír, eso te puede llevar a extraviarte. Si le pones poco cuidado a la palabra de Dios y estás escuchando mucha palabrería de vanidad, de cosas mundanas, te vas a extraviar de la fe. Te vas a extraviar de la fe. Es muy importante, hermanos, que tengamos mucho cuidado. Ahora, la fe, hermanos, se puede fingir. Mire ahí en 1 Timoteo 1:5, dice el apóstol aquí, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Se puede fingir la fe, se puede estar fingiendo y aparentando. Eso es algo bien peligroso, hermano. Muy peligroso, porque es un autoengaño. Y por eso dije en un principio, nos probamos, nos examinamos ahorita o esperamos a que el Señor venga. Cada quien decide, hermanos. Cada quien decide. Es mejor, hermanos, decir yo quiero estar bien con mi Señor. Porque el oír la palabra de Dios viene la fe genuina, la fe genuina. Y por medio de ella desearemos ser imitadores de Cristo. Desearemos imitar a Jesucristo en su humildad, serle agradables a Él. A través de la fe y humildad tendremos temor de Jehová y eso nos dará sabiduría. Hermanos, habiendo la sabiduría de Dios en la persona, no vas a querer andar con altanerías. Vas a decir, si me enaltezco, el Señor me va a humillar. Si me enaltezco, el Señor me va a humillar. Si le estoy fallando, si hago aquello o aquello otro, Dios me va a disciplinar. Esa es lo que da la sabiduría. Y si hay sabiduría, seremos agradables a Dios en esa fe, humildad y sabiduría. Sin necesidad de presumir nada, hermanos. Sin necesidad de presumir mucha fe, sin necesidad de presumir humildad y sin necesidad de presumir sabiduría. Porque a veces, hermanos, queremos presumir de que somos muy sabios o que sabemos mucho. Es mejor humilditos, que sea Dios quien haga la obra. Si Dios me quiere usar, bien. Si no me quiere usar, también. Pero que sea el Señor honrado y glorificado. Eso es bien importante, hermanos. No tenemos necesidad de presumir lo que no tenemos, porque así estaríamos agregando pecado a pecado. Pecado a pecado. Y termino con Eclesiastés, hermanos. En el capítulo 12, ¿estamos ahí, hermanos? En el versículo 13 dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios. Teme a Dios. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, hermanos, a ser temerosos de Dios. Ser imitadores de Jesucristo. El Señor Jesucristo dice que se humilló siendo Dios. No estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó, se humilló y vino por amor a nosotros. Por amor a ti, amor a mí, a cada uno de nosotros. Dejó todo, ¿no? Dejó su reino, su trono de gloria y lo dejó todo. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. ¿Qué más hay, hermanos? ¿Qué más allá hay? ¿Qué más importante hay que estar bien con Dios? Porque Dios traerá
toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Aún aquello que nadie me ve, nadie me conoce, pero Dios la conoce. Y en aquel día, hermanos, todo va a salir a la luz. Todo va a ser sacado a la luz. Hoy en la mañana que me levanté, Señor, ¿cuántas veces, Señor, te he fallado? ¿Y cuántas veces, Señor, he querido ocultarlo yo, que nadie lo vea, pero tú lo estás viendo, Señor? Y yo creo que todos como humanos con esta carne que tenemos, no estoy hablando de pecados, mi esposa me conoce muy bien, no estoy hablando de pecados, ¿verdad? De fornicación, adulterio o andar haciendo toqueras ni tonteras, hermano. Pero tan solo con el pensamiento le fallamos al Señor. Tan solo con el pensamiento. Tan solo con un pensamiento en contra de un hermano. Tan solo una crítica. Tan solo, hermanos, estoy hablando de pecados que nadie los ve, pero Dios sí los ve. Mira, tenemos que pensar, estamos ya viviendo los últimos tiempos. ¿Cuánto faltará para que Cristo venga? No lo sé, pero Él viene muy pronto. Estamos cerca de entrar en el periodo de los 7 años, cuando ya empiezan a anunciar que ahí está un gobernante que es el que va a gobernar todo el mundo. No sabemos, yo no sé si voy a estar todavía en este planeta Tierra, pero estamos muy cerca de que eso suceda, hermanos. La venida del Señor está cerca. ¿Estás tú en tu corazón deseando o estás haciendo todo lo que Dios quiere que hagas? ¿Y estás deseando hacer todo lo que Dios quiere o te da igual? Estamos a tiempo, hermanos, de decir, Señor, perdóname cuánto te fallé yo en el pasado. Perdóname, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Tú qué quieres de mi vida? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Aquí estoy, Señor. Haz de mí lo que quieras, haz conmigo lo que quieras. Quiero, Señor, que mi vida esté totalmente abierta, ser como ese libro abierto delante de tus ojos y delante de las demás personas. ¿Para qué yo voy a estar presumiendo que yo soy muy espiritual o que soy muy humilde o que soy muy sabio? ¿De qué sirve si Dios sabe la verdad? Dios sabe si soy esa persona espiritual, humilde, sabio. Dios lo sabe todo, hermanos. Y lo mejor es que pongamos nuestra mirada en Cristo, que Él está sentado en su trono, en el Dios que está sentado en su trono, y aunque prometió que estaría con nosotros en medio de donde estuvieran 2 o 3 congregados en su nombre, y Él está aquí, y Él, hermanos, ve totalmente, 100%, lo más íntimo de nuestro ser, de nuestro corazón. Hermanos, qué mejor decir, Señor, aquí está mi vida, perdóname, Señor, yo te he fallado mucho, yo fallé mucho en el pasado, pero Señor, quiero estar a cuentas contigo, hoy quiero estar a cuentas contigo, Señor. Vamos a orar, hermano. Padre, si usted quiere pasar al altar, bienvenido. Padre, estamos aquí, Señor. Usted que conoce todas las cosas, Señor. Nosotros nos podemos examinar con su palabra, Señor. Pero usted mucho más con su Santo Espíritu, Señor, que pasa por nuestra mente, por nuestro ser, por nuestro corazón. Usted sabe, Señor, lo que usted ha estado pidiendo de nosotros y no lo hemos hecho, Señor. Y aquí estamos, Padre. Aquí estamos. Tenga misericordia, Señor, por favor de nosotros. Somos humanos, fallamos, pecamos, Señor. Tenga misericordia de nosotros, Señor. Por favor, Señor. Señor, quiebra esos corazones que se creen que están bien. Quiebra esos corazones duros, Señor. Falta de humildad, falta de fe y falta de sabiduría, Señor,
para decir, Señor, yo soy esa persona. Aquí me humillo delante de ti, Señor, y para que tu Santo Espíritu me purifique, me limpie de todo, Señor. Porque quiero servirte a ti, Señor. Quiero serte fiel. Quiero servirte. Se lo pido todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.